Saludos fraternos, mis amados hermanos, que Dios bendiga la vida de cada uno. Les habla su hermano Samuel Marcano y en estos minutos quisiera compartirles este tema de el uso de las diversas traducciones de la Biblia en nuestro idioma español. Debemos darle gracias al Señor que hemos sido bendecidos con una variedad de traducciones en nuestro idioma. Tenemos la versión Reina Valera del 60, que quizás es una de las más utilizadas por nuestras iglesias en Latinoamérica, pero también tenemos la Biblia de las Américas, otra buena traducción de las Escrituras al español. Tenemos la nueva versión internacional, que también es de amplia difusión en nuestro continente. También la Dios habla hoy, que es favorita de muchos de nosotros. Tenemos la Biblia, palabra de Dios para todos, y así sucesivamente debemos darle gracias a Dios porque hemos sido bendecidos con un ramillete precioso de traducciones de la Biblia en español. Y es que la traducción de la Biblia es un proceso complejo. Se reúnen equipos de hermanos y hermanas que unen sus saberes, sus capacidades en la historia, la arqueología, la lingüística, la papirología, y juntos estudian el texto en sus idiomas originales, en sus contextos culturales y geográficos, para tratar de rescatar ese sentido original que tuvieron los escritos bíblicos y luego colocarlo en nuestro idioma, en el caso del español. Como todos sabemos, la Biblia fue escrita, el Antiguo Testamento en hebreo mayormente y una pequeña parte en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Así que es todo un proceso complejo de análisis, de evaluaciones, de revisiones, para que podamos por fin tener la Biblia en nuestro idioma español. Por eso digo que debemos darle gracias a Dios por el esfuerzo de estos hombres y mujeres que invierten años de su vida en colocar las Sagradas Escrituras en nuestro idioma. Y básicamente podemos decir que hay tres factores que inciden en la traducción de la Biblia. En primer lugar, las fuentes consultadas, y esto se refiere a esas fuentes manuscritas o a las copias de los manuscritos utilizados tanto en hebreo como en griego para traducir la Biblia al español. También la filosofía de traducción, que es el enfoque que los traductores quieren darle a las escrituras en el idioma receptor. Y también tenemos la teología del traductor, que en el caso de las traducciones protestantes no hay diferencias. Todas las traducciones protestantes, Reina Valera del 60, la Dios habla hoy, Nueva Versión Internacional, todas comparten una misma teología. Yo quiero referirme brevemente al punto número 2, que es la filosofía de traducción. Si nosotros pensáramos en una línea continua que va desde un extremo izquierdo a un extremo derecho, pudiéramos decir que en el extremo izquierdo estaría ese enfoque llamado equivalencia formal. La equivalencia formal es el esfuerzo de los traductores por preservar tanto el sentido como las estructuras gramaticales, sintácticas y también léxicas, o sea, la escogencia de las palabras, tal cual como fueron escritas en el hebreo, arameo y griego, preservarlas en español. Es un poco difícil a veces leer con fluidez estas traducciones que son de equivalencia formal, precisamente porque tenían bastante sentido en la manera original como fueron escritas, pero al pasarlas a otro idioma, entonces pierden algo de sentido o de fluidez en la lectura. Nos ha pasado más de una vez que hemos leído un texto y tenemos que releerlo para poder comprender lo que el autor quiere comunicarnos. Entonces las Biblias de equivalencia formal preservan tanto el sentido como las estructuras gramaticales o sintácticas o la escogencia de las palabras de como fueron escritas en el idioma original, tratan de preservarlas en el idioma receptor, que en este caso es el español. Mientras que por el lado derecho de esta línea continua tendríamos las Biblias de equivalencia dinámica, que si bien es cierto también respetan el sentido de los idiomas originales, buscan colocarlo no en las estructuras sintácticas del idioma original, sino en las estructuras sintácticas y gramaticales del idioma receptor.
Entonces procuran escribirla, en el caso de nuestro idioma, en un mejor español. Un español mucho más dinámico, mucho más fluido, mucho más parecido al lector. Entonces, el esfuerzo de los traductores de equivalencia dinámica es comprender el sentido del original, pero escribirlo en un mejor español posible. De esa manera, si colocamos las distintas traducciones al español que tenemos en esta línea, vamos a encontrar que del lado de la equivalencia formal tenemos traducciones como la Reina Valera de 1909, que fue la traducción que utilizaron la mayoría de la primera y quizás segunda generación de cristianos en Latinoamérica. Tenemos la Reina Valera de 1960, que hoy por hoy es una de las más populares del mundo cristiano hispanohablante, pero también tenemos versiones un poco más modernas que nuestra versión Reina Valera, como son la Biblia de las Américas y la Biblia textual. Así que todo este conjunto de traducciones utilizó el enfoque de la equivalencia formal, preservar tanto las estructuras gramaticales, sintácticas y léxicas de los idiomas originales, preservarlos en el español. Un poco más, moviéndonos hacia la derecha, tenemos algunas revisiones de la Reina Valera, como por ejemplo la Reina Valera actualizada, que fue un esfuerzo por dinamizar la traducción de Reina Valera del 60, dinamizarla en cuanto a la fluidez de la lectura al español. Tenemos un poco en el medio la nueva versión internacional, que comparte la fidelidad con el sentido del original, con la estructura del original, pero procurando colocarlo en un español más fluido, con unas estructuras sintácticas que permitan una lectura mucho más comprensible. Y luego, acercándonos más hacia la equivalencia dinámica, tendríamos la versión Dios habla hoy, que es mucho más fluida. Uno puede leer un texto, por ejemplo, el capítulo 1 de la carta de Pablo a los Efesios, en la Dios habla hoy, y se da cuenta la diferencia que puede captar con mayor rapidez el pensamiento de Pablo allí en ese capítulo 1, que si lo leyera, por ejemplo, en la Reina Valera de 1909 o aún la de 1960 o la Biblia textual, va a encontrar que la lectura se hace mucho más fluida en estas versiones de equivalencia dinámica. También tenemos la palabra de Dios para todos, que es mucho más dinámica que la Dios habla hoy. La Biblia en lenguaje actual, que es otro esfuerzo por dinamizar la escritura a un español mucho más contemporáneo. Y tenemos la nueva traducción viviente, entre otras, para hablar de estas traducciones que se acercan mucho más a la fluidez del español en cuanto a sus estructuras de gramática y de sintaxis. Ahora, si comparamos estos dos enfoques de la equivalencia formal y la equivalencia dinámica, hablando de las fortalezas, hablando de los propósitos, hablando de los distintos usos que se pueden hacer a estas versiones, tendríamos que en cuanto a la equivalencia formal, son de bastante utilidad para los estudios analíticos de la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando alguien quiere estudiar un texto del Antiguo o del Nuevo Testamento y más o menos tener una idea de cómo fue escrito en cuanto a su gramática, en cuanto a la sintaxis del texto, en cuanto a las palabras utilizadas por los autores originales, entonces cuando está leyendo una Biblia de equivalencia formal o literal, puede tener la seguridad de que aunque las palabras están en español, prácticamente está leyendo la estructura o del hebreo, arameo, si fuera el Antiguo Testamento, o del griego, si fuera el Nuevo Testamento. Por eso, la mayoría de estudiantes y profesores de los seminarios o institutos bíblicos utilizan este tipo de versiones para sus estudios analíticos, cuando van a hacer investigación de las estructuras del texto. También sirven para los análisis comparativos, cuando uno quiere ver las diferencias en los enfoques de las traducciones, coloca como base una Biblia de equivalencia formal y luego ve cómo va variando tanto la selección de las palabras como la forma de la sintaxis desde esa Biblia referencial
en equivalencia formal, que puede ser la Reina Valera del 60, la Biblia de las Américas, la Biblia textual, etcétera, y cómo va variando en las Biblias de equivalencia dinámica. Ese tipo de análisis, que se llama análisis comparativo, es recomendable hacerlo desde una versión de equivalencia formal. Es recomendable para creyentes que tienen mayor tiempo en la iglesia, porque justamente estos creyentes han desarrollado toda una nomenclatura, un léxico, tienen un bagaje, digamos, de expresiones que pueden comprender con mayor facilidad una lectura bíblica hecha en una versión de equivalencia formal. No les es tan difícil, les es más familiar identificarse con las estructuras, por ejemplo, de una versión como Reina Valera del 60 o la Biblia de las Américas. Se recomienda para adultos precisamente porque los adultos han alcanzado ese nivel de madurez, de lectura comprensiva de un texto, y pueden leerla pues sin que se presente mayor dificultad para comprenderla. Y estas son Biblias que requieren mayor competencia lingüística. La competencia lingüística son esas habilidades que requiere una persona para leer un texto y recuperar el sentido de ese texto, es decir, poder entender de qué trata ese texto. Las versiones de equivalencia formal requieren que la persona que las lea tenga un poco de mayor competencia lingüística. En cuanto a las Biblias de equivalencia dinámica, son recomendables, por ejemplo, para las lecturas devocionales, que son lecturas frescas, lecturas de reflexión, lecturas de introspección, donde lo que queremos es buscar la voluntad de Dios para nuestra vida, y por lo tanto la comprensión más rápida del texto es necesaria, y por eso estas traducciones que son mucho más fáciles de comprender serían recomendables para las lecturas devocionales. También para las lecturas públicas, cuando la iglesia está reunida, porque como ahí tenemos un grupo diverso, tenemos adolescentes, tenemos niños, tenemos jóvenes y adultos, la lectura pública en una versión de equivalencia dinámica facilita la comprensión de este público heterogéneo que tenemos en nuestras reuniones de la iglesia. Igual para las lecturas panorámicas, que son esas lecturas que hacemos cuando queremos, por ejemplo, leer toda la Biblia en un año o leer toda la Biblia en 6 meses. Queremos ganar familiaridad con el texto bíblico. Estas Biblias de equivalencia dinámica son muy buenas para ganar esa familiaridad con el texto. Se recomiendan para nuevos creyentes porque justamente los nuevos creyentes, como ellos carecen de ese vocabulario, de ese léxico, de ese trasfondo que sí tiene una persona que tiene más tiempo en la iglesia, este tipo de versiones le ayudan a comprender con mayor facilidad las enseñanzas de la Escritura. En cuanto a las edades, para adolescentes y jóvenes e incluso niños, precisamente porque requieren menos competencias lingüísticas para comprender su significado. Finalmente, tenemos que darle gracias a Dios por las diversas traducciones de la Biblia que Él nos ha dejado. Esto es un regalo de parte de Él que debemos disfrutar, no para pensar cuál de ellas es mejor, sino para darle a todas el uso correcto y apropiado que tienen. Mis hermanos, que Dios nos bendiga. Agradezcamos al Señor por la bendición de tener una diversidad de traducciones al español que podemos utilizar con provecho para su honra y su gloria. Que Dios nos bendiga.